Problema de aplicación número 6. Colisión elástica en una dimensión. Vamos a resolver un ejemplo número 2. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos entonces, vamos a agrandar un poco esto. ¿Listo? Un bloque de masa M1 de 8.5 kilogramos está viajando a la derecha con una velocidad de 7.5 metros por segundo. Va sobre una pista horizontal sin fricción y va a chocar con un resorte que está unido a un segundo bloque de masa 5.5 kilogramos que viaja a la izquierda con una velocidad de 4 metros por segundo. Al momento que pongo la flecha a la izquierda, ya estoy indicando que la velocidad es negativa. Obviamente, en los cálculos vamos a usar el signo, ¿no? Listo. Ahora, dice que luego de la colisión, el bloque número 1 viaja ahora a la izquierda con esta velocidad. Adicionalmente, nos dicen que la compresión del resorte para resolver la pregunta 2 es de 1486 milímetros. Entonces, en este problema hay que hacer una división. ¿Qué tipo de división? Atención. Vamos primero a poner el antes del choque. Vamos a llamar a esta situación el antes del choque, para poder entender claramente lo que nos pide este problema. Entonces, en este antes hay dos bloques. Vamos a dibujar los dos bloques y vamos a dar las indicaciones. Este tiene una masa de 8.5 kilogramos y el otro bloque tiene, ahora aquí está el 8.5 y el otro 5.5 kilogramos. 5.5 kilogramos. Este viaja con una rapidez de 7.5 metros por segundo a la derecha y el otro viaja a la izquierda, está sobreentendido el signo negativo, con una rapidez de 4 metros por segundo. Si tiene problemas en recordar que esta velocidad será tomada como negativa, agréguele el signo pues para que no lo olvide. Listo, entonces tenemos que esta es la velocidad inicial del primero, esta es la velocidad inicial del segundo. Luego vamos a hablar de el durante. A esta situación la voy a llamar durante. ¿Qué ocurre en el durante? En el durante tengo el bloque que está más adelante. Ya han comenzado los dos bloques. Recordar que pues aquí había un resorte, ¿no? Como nos indica el problema. Me había olvidado dibujarlo, pero aquí está. Ya en el durante, ese resorte aparece comprimido comprimido, pero se va a seguir comprimiendo más, ¿no? Entonces, en este momento, tenemos, bueno, el bloque 1, que es el de 8.5 kilogramos, el bloque 2 de 5.5 kilogramos. En este durante, este bloque lleva una velocidad y este bloque, pues, también lleva una velocidad. Aún no han cambiado las direcciones iniciales de movimiento, pero ya este resorte, y si ustedes se dan cuenta, aquí estaba sin comprimirse, aquí ya ese resorte pues aparece con un valor de compresión. Entonces, en el problema sí me indican este valor que se ha comprimido el resorte. Ese resorte se ha comprimido, vamos a cambiar el color para que se vea más claro, 1486 milímetros.
Ese es el durante. Pues luego, hablemos del después. En el después, este bloque número 1 ya se está alejando y el bloque número 2 también. Tenemos entonces que este bloque es el de 8.5 y este bloque es el de 5.5 kilogramos. Tenemos que luego de la colisión, si la velocidad del primer bloque luego de la colisión, miren, viaja a la izquierda. Este bloque se va a la izquierda con una velocidad, pongámosle velocidad final. Recuerden, ya al momento de poner la flecha, yo ya lo interpreto negativo al momento que voy a resolver y ponerlo en una ecuación. Pero si se va a olvidar, no se preocupe, póngale el negativo, menos 1.536. Lo que no sabemos en este momento es cuál es la velocidad final del segundo, que es la primera pregunta que nos piden luego de la colisión. Entonces, como es un choque elástico, podemos resolver esta primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Con qué velocidad va el segundo bloque después del choque? Aquí vamos a trabajar con el antes y vamos a trabajar, déjenme escribirlo bien, y con el después. Y vamos a usar una de las condiciones cuando tenemos un choque elástico en una dimensión. Una de las condiciones de un choque elástico es que la velocidad final del primer objeto, es decir, la velocidad luego del choque, más la velocidad que tenía antes del choque, estamos hablando para el primer objeto, es igual a que si yo la suma la hiciera con el otro objeto, es decir, la velocidad final del segundo objeto más la velocidad inicial del segundo objeto. Esta suma de velocidad final e inicial es una constante en choque elástico. Entonces reemplazamos. Tenemos velocidad final del primero, menos 1.536, más, recuerden, el después y el antes, más 7.5 va a ser igual a la velocidad final del segundo, justamente es lo que me piden. Estamos en el después, vamos al antes, menos 4. Listo. Ya podemos encontrar la velocidad final del segundo luego del choque. Sería menos 1.536 más 7.5 pasa al otro lado a restar. Vamos a hacerlo bien. Pasa al otro lado a sumar. Sería más 4. Tomemos la calculadora y tenemos lo siguiente. Menos 1.536 más 7.5 más 4. 9.964. Voy a usar las 4 cifras significativas. 9.964 metros por segundo. Entonces, ya podemos registrar la primera respuesta. 9.964. Entonces, hasta aquí hemos aplicado una condición que se cumple en los choques elásticos para en este problema encontrar la velocidad final del segundo objeto luego del choque. Ahora, vámonos al durante. Vamos a trabajar y lo voy a marcar. Vamos a trabajar con el durante. Durante la colisión, es decir, mientras se está comprimiendo el resorte,
el bloque 1 se mueve a la derecha, ya me dan esta velocidad, me dicen que este bloque se mueve a la derecha con una velocidad de 5 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad se movería entonces el segundo? Entonces, para poder trabajar esto, esta situación del durante, yo tengo que saber antes del choque qué cantidad de movimiento total había. Y es aquí que comienza mi segunda pregunta. Cantidad inicial de movimiento del sistema. Es la cantidad inicial del primero más la cantidad de movimiento inicial del segundo. Por lo tanto, la cantidad inicial de movimiento del sistema va a ser igual, fórmula, masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2. Este es el antes. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque, vamos a calcular la masa 1, 8.5. 8.5 con una velocidad, 8.5 con una velocidad de 7.5. Más 5.5. Recuerden que la velocidad lleva una dirección, por eso le pongo el signo de -4. Y con eso ya tengo la cantidad de movimiento inicial del sistema y procedemos a hacer el cálculo. Tenemos entonces, vamos a hacerlo por aquí, 8.5 por 7.5 más 5.5 por -4. Me queda 41.75. 41.75. ¿Qué unidades? Kilogramos, metro sobre segundo. Entonces, sin importar el tipo del choque, puede ser elástico, inelástico, parcialmente inelástico, esta cantidad de movimiento, repito, sin importar el tipo de choque, se conserva. Es decir, que al final tendría la misma cantidad de movimiento. En el durante tendría la misma cantidad de movimiento. Entonces vamos a trabajar con el durante para poder encontrar la velocidad del bloque número 2. Entonces aquí mismo, vamos a hacer un espacio, cantidad de movimiento del durante. Tenemos entonces 8.5, o sea, masa 1, la velocidad del primero, más la masa 2, más la masa 2 por la velocidad del segundo. Entonces, la cantidad de movimiento en el durante va a ser igual 8.5 por 5, 8.5 por 5, más 5.5, que es la masa, pero aquí la incógnita es la velocidad del segundo. ¿Estamos listos? Podemos hacer un paso más para saber cuánto es 8.5 por 5. 8.5 por 5. 42.5. 42.5 más 5.5 B2. Entonces, tenemos la cantidad de movimiento antes del choque y tenemos la cantidad de movimiento durante la colisión. Como dije, la cantidad de movimiento lineal
En un choque se conserva. Estos dos valores deben ser iguales, lo que nos permite llegar a formar una ecuación. Vamos a hacer esa ecuación que dice cantidad de movimiento después del choque, no después, sería durante el choque, estamos en el durante, va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Recuerden que esta es una letra D de durante. Me queda entonces 42.5 más 5.5 B2 va a ser igual a 41.75. La velocidad del segundo bloque va a ser igual a 41.75 menos 42,5 dividido para 5.5. Estoy viendo que me va a quedar negativo y es correcto porque aún se está moviendo a la izquierda. Vamos a ver entonces cuánto me queda. Hacemos la fracción. 41.75 menos 42.5 dividido para 5.5. Entonces, me queda una velocidad de menos 0.1364, redondeado hasta aquí, metros por segundo. Estoy tomando 4 cifras significativas. ¿Listo? Entonces, ponemos otra respuesta. Menos 0.1364. Listo. Ahora me piden la constante del resorte y eso tengo que hacerlo también en el durante para que haya una compresión de resorte. Lo voy a trabajar con antes y durante. Entonces, vamos a borrar algo para poder continuar. Vamos a borrar por aquí, que fue lo primero que hicimos. Tenemos la ventaja de que es un choque elástico, porque la energía que yo tengo al inicio debe en el durante conservarse. Es decir, que la energía inicial del sistema debe ser la misma en el durante y debe ser la misma en la parte del después, o sea, la parte final. Pongámosle aquí EF. Entonces, ¿qué energía tengo al inicio? Solo hay dos bloques en movimiento, el primero y el segundo, lo cual dice que tienen energía cinética. O sea que hay una energía cinética para el primero y una energía cinética para el segundo. De esa manera encuentro la energía inicial del sistema. Tenemos entonces un medio de la masa 1 por velocidad inicial 1 cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial 2 al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo de esa energía que posee el sistema al inicio. Sería un medio de la masa 1, 8,5, 8.5 por la velocidad inicial, 7.5 al cuadrado, más un medio de la masa 2, que es 5.5, por la velocidad inicial 2. Recuerden, usted la puede escribir con negativo, no hay ningún problema, porque está elevado al cuadrado, entonces se va a hacer positivo ese valor. Pero si la escribe en negativo, no olvide que debe abrir un paréntesis para que el cuadrado también incluya el negativo. Menos 4, y ahí recién eleva al cuadrado, para que el cuadrado también afecte al negativo. Entonces, la energía inicial del sistema
0.5 por 8.5 por 7.5 al cuadrado, más 0.5 por 5.5. Atención, como usted lo va a escribir en negativo, también podría escribirlo en positivo, entonces no abriría paréntesis, pero si va a escribirlo en negativo, abra paréntesis, ponga el -4, cierre paréntesis y ahí recién eleva al cuadrado. Vamos revisando que todo esté bien. Está correcto. Tengo entonces una energía inicial vamos a poner aquí 283 punto, podemos ponerle .1 o si quieren pueden ponerle todos los decimales por un tema de precisión. Joules. Ya tengo la energía inicial del sistema. Vamos a dejar encerrado esto para que sepa que tiene que usarlo luego. Listo. Vamos ahora al durante. Ahora sí puedo borrar por aquí. ¿Listo? Energía del durante. En este durante, los dos bloques se mueven, o sea que ambos tienen energía cinética, pero aparece una energía adicional porque hay déjame ver si puedo borrar para que se vea más claro. Hay un resorte que está comprimido y por ende, si está comprimido, hay una energía potencial, vamos a escribirlo bien, hay una energía potencial elástica almacenada. O sea que aparte de la cinética, habría una energía potencial elástica, más energía potencial elástica. Vamos a hacer el cálculo de la energía durante. Tenemos entonces lo siguiente. Un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, esa la obtengo. Recuerden que en la pregunta 2, ahí está el bloque 1 con cierta velocidad y la del bloque 2 fue la que encontramos. Entonces, tenemos la energía cinética 1 más la energía cinética en ese momento del bloque 2 más, salto en línea, la energía potencial. Vamos a hacer ese cálculo. Energía del durante, tenemos entonces un medio de la masa 1, 8,5. En el durante, el bloque 1 se mueve a una velocidad de 5. Pongo 5 al cuadrado, más un medio por 5.5 por la velocidad 2, es justamente mi respuesta. Si usted quiere le escribe en negativo, no hay problema. 0.1364, pero no olvide poner un paréntesis que incluye el signo para cuando eleva al cuadrado. Luego aquí iría pues, un momentito. Listo. Y aquí iría pues la suma, ¿no? Más, déjeme hacer un salto en línea, la energía potencial. Entonces, la energía del durante, lo que voy a poder sumar será justamente las energías cinéticas. Vamos a hacer esa suma.
0.5 por 8,5 por 5 al cuadrado más 0.5 por 5.5 por paréntesis menos 0.1364 y esto va al cuadrado. Vamos revisando que no hay errores. Listo. Me queda una energía del después. Voy a ponerle igual que acá 4 hasta 4 decimales, ¿no? 106.3012 más la energía potencial almacenada en el resorte. Entonces, ya tengo mi energía del después. Como habíamos dicho, la energía del después es la misma energía que yo tenía al inicio. Entonces, ¿qué me queda? Que 106.3012 más la potencial elástica me va a dar la energía del inicio. 283.0625. Ya podemos encontrar la energía almacenada en el resorte en ese momento descrito en la pregunta 2, como que tome una foto, es decir, en el instante mostrado, cuánto vale la potencial. Entonces aquí me queda 283.0625 menos, porque esto pasa al otro lado a restar, 106.3012. Ya podemos encontrar la energía potencial elástica. Vamos a hacer esa resta. 283.0625 menos 106.3012. Me queda una energía potencial elástica de 176.7613 joules. Listo. Con esta energía, yo ya puedo determinar la constante del resorte. Porque esta, vamos a hacerlo aquí arribita, esa energía potencial elástica viene dada por un medio de la constante del resorte por la compresión que tiene el resorte al cuadrado. Entonces, la constante del resorte va a ser igual a 2 que pasa a multiplicar por UE dividido para la compresión del resorte al cuadrado. Tenemos entonces, vamos a hacerlo por acá, tener un poco más de espacio, la constante del resorte 2 por 176.7613 joules, que es la energía potencial elástica, dividido para la compresión al cuadrado. A mí me vino en milímetros, yo debo pasarla a metros, dividiendo esa compresión para 1000. Si divido para 1000, me va a quedar 1.486 metros. Y estamos listos para encontrar la constante del resorte. Dos por 176.7613 dividido para 1.486 al cuadrado. Me queda 160.1 newton por metro. 160.1. 160.1 newtons por metro. 160.1. Y hemos terminado el ejercicio. Vamos a proceder a enviar.
Vamos a borrar. Y hemos contestado correctamente las 3 preguntas de este ejercicio de colisión elástica en una dimensión. Ejemplo número 2. Es decir, este ejercicio tiene ciertas variaciones con respecto al ejemplo 1 que se propuso la semana anterior. Listo. Con la ayuda de este video, con la ayuda de esta guía, no creo que tengan ningún problema en superar este nuevo desafío. Muchas gracias por su atención.